Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de electricidad. El día de hoy vamos a continuar con las leyes de Kirchhoff, ahora con la ley de los nodos. La ley de los nodos de Kirchhoff establece que la sumatoria de todas las intensidades de corriente dentro de un nodo va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada uno de los nodos que tengamos en nuestro circuito eléctrico vamos a tener tanto entradas como salidas de corriente. Y si sumamos las entradas y las salidas, dándole un sentido a través de un signo a las entradas y otro signo distinto a las salidas, pues nos va a dar 0 todas esas intensidades de corriente. La clase pasada hicimos lo propio con la ley de las mallas y llegamos a estos resultados. Nuestro objetivo será llegar a los mismos resultados, pero a través de otro método, que en este caso es las leyes de Kirchhoff, pero a través de los nodos. Nuestro primer paso que debemos de hacer aquí es identificar los nodos que haya dentro del circuito. Recuerda que un nodo es una ramificación de 3 o más elementos o de 3 o más caminos. En este caso tenemos este nodo que le voy a llamar nodo A, este nodo que le voy a llamar nodo B y este último nodo que le voy a llamar nodo C. Ese es el primer paso que vamos a hacer. Nuestro siguiente paso será ahora establecer uno de los nodos con tierra, es decir, lo vamos a conectar a tierra y ahorita les vamos a explicar el por qué. ¿Cuál de los nodos sería el que vamos a poner a tierra? El que tú quieras, ese no importa. Ahora lo que voy a hacer es decir que el nodo C será el que esté conectado a tierra y lo haré a través de este símbolo. ¿Por qué hacemos eso? Porque de acuerdo a los potenciales que van recorriendo las ramificaciones a través del circuito y bajando su potencia a través de las resistencias, en estos puntos hay ciertos y específicos voltajes. En el A yo lo voy a calcular y le voy a llamar voltaje A. En este punto va a haber un voltaje A. En el B va a haber un voltaje B. Pero en C va a haber 0. ¿Por qué 0? Porque está aterrizado. Entonces ahí el voltaje que va a existir va a ser igual a 0. Es por ello que debemos de conectar un nodo a tierra. Y aparte lo que vamos a hacer es reducir el número de ecuaciones lineales con las cuales vayamos a trabajar. Ese fue nuestro primer paso. Elegir los nodos y conectar uno a tierra. El siguiente paso es establecer intensidades de corriente. No hay que hacerlo muy complicado. Ya sabemos la respuesta de esto, ya sabemos hacia dónde van las intensidades de corriente, que eso no nos deje influenciar para poder tomar una decisión, porque se supone que lo que vamos a hacer es un análisis a partir de 0, donde no sabemos las respuestas. Entonces, para que no batalles, vamos a hacer lo siguiente. Simplemente agarra el primero y di que hacia arriba va la intensidad 1, hacia la derecha va la intensidad 2 y hacia abajo va la intensidad 3. Hacia cada rama del nodo debe de ir una intensidad. Las 3 intensidades van a salir. Si sumamos 3 cosas que salen de aquí, sabemos que su respuesta no va a ser 0 como lo establece la ley de Kirchhoff, porque no puedes sumar entradas y salidas, no puedes sumar puras salidas y que te dé 0. Mínimo una de estas debe de entrar o viceversa. Pero eso no importa, es igual que las mallas. Lo que tenemos que hacer es esperar los resultados y de acuerdo a los signos me va a establecer si lo que yo puse al principio es correcto o lo tengo que cambiar de sentido. Entonces hasta ahí no importa. Vámonos con el voltaje en B, es decir, con el nodo B. Si analizamos aquí esta rama nace desde este nodo, desde aquí hasta acá. Y la corriente que va a viajar desde A hasta B ya la tenemos establecida como intensidad 2. Entonces aquí sí debo de establecerlo y tengo que respetar lo que previamente ya tengo establecido. Es decir, que va de aquí a acá. En este caso, si de aquí sale, aquí va a entrar. Lo mismo pasa con la intensidad 3. Sale de aquí, va para acá, sube para acá. Por lo tanto, la intensidad 3 también va a entrar al nodo B. Y lo único que voy a hacer aquí es decir que las otras, si ya tengo 1, 2, 3, pues saldrán I4 en este caso, y hacia arriba tendremos I
5. Por lo tanto, si nos vamos al nodo C, fíjate en lo que vamos a tener. Va a entrar y 1. Esto simplemente es ilustrativo porque con el nodo C no vamos a trabajar. Va a entrar y 5. Y va a entrar y 4. Y de nueva cuenta, si tengo puras entradas, pues no me va a sumar 0. Entonces sí debo de hacer unos cambios, pero eso me lo va a decir las ecuaciones que saqué yo o los números que saqué yo. Pero eso no lo va a establecer las ecuaciones que vamos a trabajar y sobre todo el resultado, es decir, los signos. Lo que vamos a hacer ahora es analizar cada uno de los nodos. Entonces vamos a hacer primero el análisis, vamos a ponerle aquí del análisis del nodo A. El análisis del nodo A me establece lo siguiente. De acuerdo a este diagrama, dice que las tres intensidades de corriente saldrán, es decir, I1 más I2 más I3 me tiene que dar 0. ¿Por qué todos más? Porque todos salen. Entonces eso quiere decir que si todos entran son menos, la respuesta es no. Simplemente si tú estableces para este nodo que lo que salga es negativo y lo que entra es positivo, pues ya tú lo estableces a través de signos. Pero no importa si dices, no, los que entran son los positivos y los que salen son los negativos, y a esta le pongo menos, menos, menos. No importa, sale lo mismo. Para razones de simplicidad, pues vamos a decir que todo es más. Lo que importa es cómo vamos a calcular las intensidades de corriente. Bueno, nos vamos a hacer cargo de nueva cuenta. Para calcular esas intensidades de corriente, vamos a utilizar de nueva cuenta la ley de Ohm, que dice que es la relación que existe entre el voltaje y la resistencia. Y para ello vamos a analizar todo el recorrido para empezar de la intensidad número 1. La intensidad número 1 empieza aquí y termina acá. Siempre vamos a empezar con el voltaje de este nodo. Bueno, del nodo que estemos analizando. En este caso es voltaje A. Entonces vamos a establecer aquí voltaje A. Vámonos con los voltajes. Ahora recorre todo esto y llega hasta acá. Aquí me topo con esta fuente de poder. Es una fuente de voltaje. De más a menos, ¿qué significa? Significa una caída de potencial de 40. Y después me voy a tierra donde el voltaje es 0. Quiere decir que en el recorrido de toda la intensidad 1 hay voltaje A menos 40. Y eso representa el voltaje entre toda la resistencia que encontramos en ese recorrido, que simplemente, como pueden ver, son estos, que son 100 ohms. Y aquí quedó establecido mi intensidad de corriente número 1. Ahora vamos a hacer la intensidad de corriente número 2. En este caso sería más, y vamos a ver qué voltaje hay de aquí a acá. Siempre empezamos con este voltaje, empezamos con el voltaje A. No hay aquí ninguna fuente de poder, pero terminamos con el voltaje B, y eso se lo vamos a restar entre la resistencia que hay desde aquí hasta acá, que en este caso serían 200 ohms. Recuerda que este voltaje siempre va a ser el voltaje de inicio y el voltaje final será negativo, y las fuentes de poder pues depende del sentido que lleve la intensidad de corriente. Vámonos con la intensidad de corriente número 3. También es positiva de acuerdo a lo establecido en nuestra ecuación, y la intensidad de corriente 3 empieza aquí, pasa por aquí y termina acá. Vamos a empezar con el voltaje A. Cuando pasamos a esta fuente de poder va de menos a más. En este caso significa un aumento de potencial de 50, y terminamos en el voltaje B, que sería negativo. Recuerda que el último se resta. Todo esto dividido entre cuánta resistencia hay aquí. Tenemos 150 y 300 son 450 ohms, y esto es igual a 0. Ahí estamos estableciendo nuestra primer ecuación lineal, que para que realmente sea una ecuación lineal tengo que desaparecer estos
estos tres denominadores como a partir de una multiplicación. Para poder reducir estas tres fracciones hay que multiplicar por un número. Vamos a hacer algo que solíamos hacer anteriormente en la escuela. Voy a tomar 100, 200 y 450, pero le voy a quitar un 0 y me voy a 40, 20 y 45. Y voy a empezar por primero sacar mitad. La mitad de 10 es 5, la mitad de 20 es 10 y la mitad de 45 no tiene. Vuelvo a repetir. De nuevo cuenta mitad, no tiene mitad, vuelvo a repetir 5, la mitad es 5 y la mitad es 45 no tiene, lo vuelvo a repetir. Ahora ya no tiene mitades, ahora lo va a sacar la quinta, que sería 1, 1, y vuelvo a dejar en este caso la quinta de 45, son 9. Le saco la tercera y decimos que este ya es 1, 1, la tercera de 9 es 3, y de nueva cuenta la tercera, y tenemos que ya es 1. Cuando ya haya obtenido todos los 1, hago esta multiplicación, que sería 2 por 2, por 5, por 3, por 3, y me va a dar 180. 180 aquí, pero como le quité un 0, entonces se lo voy a volver a agregar y voy a multiplicar todo por 1800. Esa sería la manera en que podamos sacar el número más pequeño para poder hacer la multiplicación y reducir toda esta ecuación. Entonces en ese caso, si yo divido 1800 entre 100, pues es muy sencillo. Simplemente le quitamos un 0 y nos va a dar 180. Perdón, 1800 entre 100 son 18. Y aquí tenemos que son 18 por BA menos 40. Más, ahora de nueva cuenta 1800 entre 200. Y la respuesta es 9. 9 por BA menos BB. Más, y finalmente 1800 entre 450, que son 4. 4 por BA más 50 menos BB, y esto es igual a 0. Hacemos la multiplicación de aquí a aquí y de aquí a acá, y sería 18 voltaje A. Vamos a ponerle aquí 18 por 40, son 720, menos 720, 9 por BA son más 9 por BA, 9 por menos BB, menos 9 voltaje en B, 4 por BA es más 4 por BA, 4 por 50 son 200 positivo y menos 4BB, y eso es igual a 0. Como pueden ustedes observar, lo que vamos a hacer es llegar a una ecuación lineal con, en este caso, dos incógnitas, que son, vámonos con las A, tenemos 18, 9 y 4. Sumamos 18 más 9 más 4, y eso es igual a 31. 18 y 9 son 27, más 4 son 31. 31 voltaje A. Ahora el voltaje B tenemos que es este de aquí y este de acá, menos 9 y menos 4, que te da menos 13 voltaje en B. Y solamente nos queda menos 720 y 200 como constantes, que son volts. 720 negativo y 200 positivo. Si hacemos la resta nos queda menos 520, y eso sería igual a 0. Si lo pasamos al otro lado sería igual a 520. Y aquí tenemos nuestra primer ecuación lineal con dos incógnitas. Si no hubiera aterrizado mi nodo, hubieran sido tres incógnitas, porque hubiera trabajado con tres nodos. Es por ello que se aterriza uno. Ahora vamos a continuar con el análisis del nodo B. Para ello, vámonos aquí a este nodo. Como ustedes pueden ver, tenemos entradas y tenemos salidas. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a decir que las entradas es positivo y que las salidas sean negativas.
O al revés, lo vuelvo a repetir, no importa. Pero yo quiero que las entradas sean positivas y las salidas negativas. Si te fijan, es lo contrario aquí, porque aquí las salidas fueron negativas, pero el análisis de cada nodo es totalmente independiente. Entonces, la entrada será positiva. ¿Quién entra? I2 e I3. Vamos a ponerlo aquí como ecuación. Entra I2 más I3. Y ahora ¿quién sale? Sale I4 e I5. Entonces aquí sería menos I4 menos I5. Y eso me da igual a 0. Con esto ya empezamos a hacer nuestro análisis. Y primero hay que definir quién es I2. No hay necesidad de volverlo a hacer porque aquí lo tenemos. I2 es todo esto que está aquí, que simplemente lo vamos a copiar como VA menos voltaje en B sobre 200 ohms. Aquí vamos a ponerle ohms para que este ohms con ohms se reduzca. También pasa lo mismo con I3. I3 ya lo tenemos. Sería más, de aquí simplemente lo copiamos, es todo esto de acá, voltaje en A, más 50, menos voltaje en B. Todo esto sobre 450 ohms. Aquí en esta parte vamos a establecer la intensidad número 4, que es negativa, de acuerdo a nuestra ecuación. Vámonos a nuestro esquema. Vamos a ver primero los voltajes que están presentes, comenzando por el voltaje en B. Lo ponemos aquí, voltaje en B. Seguimos este camino y nos topamos con esta fuente de poder que va de más a menos. Entonces es una caída de potencial de menos 30 volts. En este caso, todos estos recuerden que son volts. Y llegamos a tierra. Entonces hasta ahí sería todo. Sería B menos 30 volts. Y todo eso entre, vamos a sumar las resistencias que tenemos aquí, que son 100 y 300. Como si estuvieran en serie. Sé que no están en serie porque hay una fuente de poder aquí, pero en el recorrido de nodo a nodo, todas las resistencias que nos encontramos fue 100 y 300, que en total son 400 ohms. Y finalmente vámonos con el I5, que lo pondremos aquí, y también negativo. El I5, analicemos el nodo del cual sale, que es de aquí, que es voltaje en B. No hay fuente de poder y se va a tierra, entonces simplemente es voltaje en B sobre la resistencia total que hubo en ese camino de 100 ohms. Y eso debe ser igual a 0. Ahora vamos a multiplicarlo por algún número para poder quitar esos denominadores de las fracciones. Tengo 200, 450, 400 y 100. Lo que puedo hacer es tomar el 20, el 45, el 40 y el 10, quitarle un valor, es decir, un 0. Y en la parte de arriba, ahorita vimos, por ejemplo, que me iba con las medias, las tercias, etcétera. Aquí si tú ves que hay desde un principio, por ejemplo, todos son divisibles entre 5, pues lo puedes hacer, no importa. Le saco la quinta y me da 4, me da 9, me da 8 y me da 2. Le vuelvo a sacar ahora la media de 4 es 2, este no tiene, este es 4 y este es 1. Sigo sacando medias, la media de 2 es 1, este no tiene, este es 2, con este ya terminé. Y de nueva cuenta otra vez la media, este es 1, este no tiene, este es 1 y este es 1. Y no es necesario sacar la tercera dos veces, mejor saco la novena y ya en esta parte ya nos quedaría puros unos. Y hacemos esa multiplicación, la cual sería 5 por 2 por 2 por 2 por 9, que equivale a 360, pero como le quité un 0, pues aquí sería 3600 ohms. Y haciendo esa multiplicación por cada una de las fracciones podría hacer reducciones. 3600 dividido entre 200, que es el primero, nos da 18. Escribimos aquí 18 por voltaje en A menos voltaje en B, más 3600 entre 450 es igual a 8. 8 por voltaje en A más 50 volts
menos voltaje en B. Menos, muy importante el signo, son 3600 entre 400. Aquí nos va a dar 9. 9 por voltaje en B menos 30 volts. Y finalmente esto es directo, son simplemente 3600 entre 100, que son 36. 36 voltaje en B, y esto me tiene que dar 0. Realizamos esta multiplicación, que son 18 voltaje en A menos 18 voltaje en B más 8 voltaje en A. Multiplicamos 8 por 50, nos da 400, más 400 volts, más por menos 8 del voltaje en B, menos por más menos 9 voltaje en B, menos por menos es más, 9 por 30, 270 volts, menos 36 voltaje en B, y esto es igual a 0. Ahí está. Ahora términos comunes, 18, 8 y nada más. Eso es lo único que tenemos de voltaje en A, que es 18 más 8, que son 26. 26 voltaje en A. Menos 18, menos 8, menos 9 y menos 36. Vamos a hacer la suma. Menos 18, menos 8, menos 9, menos 36. Y el resultado es menos 71 en voltaje en B. Y de constante solamente tenemos 400 y 270 en positivo, lo cual nos da más 670, pero si lo pasamos al otro lado serían menos 670 volts. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación lineal con dos incógnitas. Si hubiéramos tomado los tres nodos y no hubiéramos aterrizado uno de los nodos, tendríamos tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. En este caso es más sencillo simplemente trabajar con dos nodos. Ahora lo que vamos a hacer es resolver el sistema de ecuaciones lineales. Nuestro sistema de ecuaciones lineales se convierte en la siguiente matriz, que es un sistema, es un arreglo de 2×2, el cual podemos hacer por eliminación, sustitución, igualación, Gauss, Jordan, Kramer, etc. Eso sería manualmente. En esta ocasión lo vamos a volver a hacer con ecuaciones simultáneas en la calculadora, ahora con dos incógnitas, y vamos a introducir para voltaje en A el primer valor, que es 31, para voltaje en B menos 13, para la respuesta 520 o solución, después otra vez 26 voltaje en A, menos 71 voltaje en B y menos 670 para su solución. Nuestro resultado tendríamos lo siguiente: voltaje en A como 1690 sobre 69 volts. En este caso sí voy a acceder a salvar nuestro dato directamente. Lo voy a poner aquí en la memoria de la calculadora. No importa el signo que salga. Si se acuerdan, en el método de las mallas no lo hice directamente de aquí porque no aceptaba yo intensidades negativas. En este caso los voltajes no importa si salgan positivos o negativos, porque no es lo que estoy buscando. Simplemente es un medio que me va a ayudar a buscar lo que quiero calcular, que en este caso son las intensidades de corriente. El siguiente son 1270 sobre 69 volts, y esto lo guardaré como B. Aquí sí importa nuestro signo. Si es positivo, así se guarda. Si es negativo, así se guarda. Vamos nada más a verificar que haya quedado guardado. Y vamos a ponerle aquí alfa A. Ahí está. Y alfa B. También ahí está. No, ese no se guardó. Está mal. Vamos a ver. B no está bien guardado. 1270 entre 69. Y lo guardamos. Perdón, 1270 entre 69.
Vamos a ponerlo, guardar en B. Verifico de nuevo, alfa A, ahí está, alfa B, ahí está. Es muy importante que no se nos vaya ni un dato, que no vayamos a cambiar ningún dato, porque si no, no nos va a salir el problema. Bien, ahora, ¿qué es lo que quiero yo calcular? Quiero calcular la intensidad 1, la intensidad 2, la intensidad 3, la intensidad 4 y la intensidad 5, que es lo que yo previamente establecí en mi diagrama a través de las flechas, como podemos ver aquí. 5 intensidades de corriente. ¿Cómo las voy a calcular? Pues muy sencillo, con las ecuaciones que previamente ya había puesto en el análisis de los nodos. Por ejemplo, para sacar la intensidad 1 es el voltaje en A, que es A menos 40, y lo divido entre 100 ohms. Y con eso obtengo la intensidad 1. La intensidad 2 sería el voltaje en A, que es A menos voltaje en B, que es B, sobre 200 ohms. Para la intensidad 3 tenemos que es A más 50 menos B sobre 450 ohms. La intensidad 4 la tenemos por acá, es esta de aquí. Ojo, no es menos, es menos intensidad 4. O sea, ¿qué quiere decir que intensidad 4? Es simplemente esto de aquí, que son B menos 30 entre 400 ohms. Y la última, que es la más sencilla, que es la intensidad 5, es B, igual mismo caso, es menos esto, nada más hay que tomar en cuenta esto de aquí adentro, B entre 100. Aquí recuerden que no aceptamos intensidades negativas, y que si salen negativas es porque están mal su sentido y se lo tenemos que cambiar, y ya sería todo. Vamos a ver, comenzamos con alfa A, vamos a ponerlo de una vez en fracción. Sería A menos 40 dividido entre 100, que son menos 107 sobre 690. Aquí hay dos cosas importantes. La primera, es negativo. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Que está mal establecido el sentido, pero ahorita se lo cambiamos. Y la segunda es el resultado, 107 sobre 690. En este caso esto es aproximadamente igual, vamos a ponerle aquí, a 155.07 amperes. Y como pueden ustedes observar, yo ya le quité el signo negativo. Este es el resultado que voy a poner. Simplemente ahorita vamos al esquema y le cambiamos el sentido. Para el siguiente, vámonos aquí como alfa A más alfa B entre 200. Aquí tenemos A más A, perdón, es menos, vamos a ponerle aquí menos A menos B entre 200, y esto nos da 7 sobre 230, y eso es positivo, entonces eso es correcto. 7 sobre 230 amperes, que equivale o es aproximadamente igual a 30.43 miliamperes. 30.43 miliamperes. En este caso, aquí vamos a borrarle porque no eran amperes, son miliamperes. No vamos a cambiarle el sentido porque ya es positivo. Vámonos al que sigue. Tendremos vamos a ponerle aquí A más 50 menos B. Ahí está, A más 50 menos B entre 450. Esto es igual a 43 sobre 345, positivo también, lo cual nos quiere decir que está bien establecido su sentido, y esto es aproximadamente igual a 124, vamos a ponerle aquí 124.63 miliamperes. Con el que sigue tenemos que es B menos 30 dividido entre 400, el cual me da menos 2 sobre 69. Otra vez, de nueva cuenta, tengo yo que poner
una nota aquí donde vamos a cambiar el sentido de la corriente eléctrica porque es negativo. Esto equivale a 28.98 miliamperes. 28.98 miliamperes aproximadamente. Y el último, que es el más sencillo, simplemente es B entre 100, lo cual nos va a dar 127 sobre 690, pero positivo. Entonces ese no hay que cambiarle nada, amperes. Y esto es aproximadamente igual a 184.05 miliamperes. Entonces, ya teniendo estos resultados, vámonos a nuestro diagrama original y vamos a ver lo siguiente. Primero que nada, vamos con los signos. Fíjense bien aquí. Vamos de nueva cuenta a requerir de nuestro borrador y vámonos con la intensidad 1. La intensidad 1 está mal puesto su sentido, entonces borramos aquí y establecemos que su sentido va a ser hacia abajo. Vámonos y lo ponemos aquí y vamos a darle su valor, que en este caso son 155.07 miliamperes. Ahora vámonos con la intensidad número 2, que es esta. Esta es correcta. Entonces la intensidad número 2 ya la podemos borrar de aquí, la podemos borrar de acá y decimos que esto va hacia allá con un valor de 30.43 miliamperes. Esta es la intensidad 2. Y la intensidad número 3 también es correcto su sentido, que es esta que va para abajo, pero es intensidad 3 que entra por aquí, sale por acá, va a pasar tanto por aquí, por esta resistencia, como por esta otra resistencia. Y su valor son 124.63 miliamperes y 124.63 miliamperes por ambas resistencias. Vámonos con la intensidad 4, que es la que va por aquí por acá, y tenemos que son 28.98, pero está mal su sentido, aquí está. Entonces lo vamos a cambiar. No vamos a decir que sale del nodo B, sino que vamos a decir que entra al nodo B. Es decir, que va hacia allá y que va hacia acá. ¿Con cuánta intensidad de corriente? Con 28.98 miliamperes, tanto aquí como acá. Y finalmente, vámonos con la última, que es intensidad 5, que son 184.05 y que es correcto su sentido. Entonces lo borramos de aquí, lo establecemos hacia allá, hacia arriba, y le vamos a poner aquí 184.05 miliamperes y borramos esta de acá arriba. Entonces ya tenemos nosotros nuestro esquema de acuerdo a lo que sacamos en nuestros cálculos, y como pudieron ver, pues los signos es lo que me va a decir si estoy bien o estoy mal, es decir, si lo puse en sentido correcto o no. Pero la pregunta sería, ¿y estamos bien? Ok, la respuesta sería, tienes que verificar cómo, a través de la ley de Kirchhoff, de la ley de los nodos, que te dice, si sumas todas las entradas y salidas de intensidades de corriente en cada nodo, pues te tiene que dar 0. Entonces observen aquí el nodo número 1. El nodo número 1 entra esta intensidad de corriente y salen estas dos. La que entra son 155.07 miliamperes, ahí lo tenemos, y la que sale sería menos esta de aquí, que son 124.63 miliamperes, menos esta de acá, 30.43 miliamperes. Y la respuesta es, en este caso nos dio 1 por 10 a la menos 6, perdón, a la menos 5, 1 por 10 a la menos 5, que es 0.00005. La respuesta es 0. ¿Por qué no nos dio 0? Bueno, porque esto es un aproximado. Recuerden que si quieren ustedes que salga exactamente 0, pues tienen que usar las fracciones. Pero con esto es más que suficiente para saber que el nodo A es correcto. Es decir, las intensidades de corriente que entran y que salen del nodo A son totalmente correctas. Si nos vamos al nodo B, vamos a ver quién entra. Entra esta de aquí, entra esta de acá y entra esta de acá, estas tres. Entonces las sumamos como 30.93 por 10 a la menos 3 más
124.63 por 10 a la menos 3 más 28.98 por 10 a la menos 3, y restamos solamente esta, que es la única que sale, que son 184.05 por 10 a la menos 3, y la respuesta, de nueva cuenta, vean ustedes, 4.9 por 10 a la menos 4, es decir, 0.00049, entonces ahí casi es 0. Pasó lo mismo, no utilizamos las fracciones, no nos va a dar exactamente 0. Si utilizamos las fracciones nos da exactamente 0, pero con esto es más que suficiente para decir que este es también correcto. Y si recordamos el ejercicio pasado con las mallas, pues comparemos nuestras respuestas, que son exactamente las mismas que tuvimos en este ejercicio, pero ahora lo hicimos a través de la ley de los nodos. Y esas son las dos leyes de Kirchhoff, tanto la ley de los nodos como la ley de las mallas, que nos van a ayudar a poder resolver problemas como estos, donde tenemos diferentes tipos o diferentes fuentes de poder durante todo el circuito eléctrico. Y hasta aquí hemos terminado con el tema de las leyes de Kirchhoff.